buenas tardes. Le damos gracias a Dios por un devocional más que nos permite poder compartir con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos da un miércoles más, mitad de semana. Y aquí estamos, gracias a Dios por la misericordia y el favor de Dios que nos ha mantenido con salud, con trabajo, nos ha mantenido con la familia y eso ya es una gran bendición, porque hay momentos en que el ser humano pasa por enfermedad, por dolor y, y gracias a Él nosotros estamos sanos. Así es que Dios les bendiga donde quiera que nos encuentren, donde quiera que nos escuchen en esta preciosa tarde. Bienvenidos nuevamente a un devocional más de un nuevo comienzo de Mujer Vuelve a Soñar a través de Sí Se Puede Radio y esta vez les acompaño, ¿verdad? Mi nombre es Esmeralda García para todos aquellos que sea la primera vez que nos oigan o nos vean. Bienvenidos. Así es que vamos a dar inicio a un hermoso devocional que traigo el día de hoy. El día de hoy quiero estar hablando acerca de un pasaje que se encuentra en Lucas 15:11, un pasaje muy conocido, pero a la vez un pasaje muy hermoso que nos deja un mensaje a cada uno de nosotros como seres humanos, como hijos. Y pues vamos a comenzar, vamos a orar y para que sea el Señor en este día ayudándome, guiándome y dándome palabra para usted y para mí. Amén. Así es que gracias te damos, Señor, por esta hermosa tarde que nos permites poder compartir tu palabra nuevamente, Señor, a través de esta plataforma, Padre amado. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado el aliento de vida, Señor, nos has dado, Padre, el sustento de cada día, Señor amado. Bendito Dios, bendice a todos aquellos que puedan oír esta programación, Señor, o que nos puedan ver, Padre Santo, bendícelos hasta donde se encuentren, ahí en cada uno de sus hogares, Señor, donde quiera que vayan, Señor amado, en el trabajo, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Así es que en esta tarde yo quiero hablar acerca de una parábola del Hijo Pródigo. Sabemos que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Él utilizaba muchas parábolas para poder enseñar a los discípulos y para dejarlo plasmado en su palabra, para que también usted y yo podamos entender su palabra como Él se lo explicaba a sus discípulos. Y en esta tarde quiero hablar, ¿verdad? Este pasaje que se encuentra en Lucas 15:11, un pasaje tan maravilloso que a mí en lo personal tocó mi corazón en el momento, ¿verdad? Que la escuché por primera vez, porque muchas veces desconocemos algunos pasajes de la Biblia. Y este es uno de los pasajes quizás muy trillados, pero también hay mucha gente que a lo mejor no la ha escuchado. Y cuando yo la escuché por primera vez, tocó mi corazón como hija, ¿verdad? Y vemos que hay un amor tan incondicional de parte de Dios para la humanidad y no solamente hablando, ¿verdad? Como el Padre que está allá en los cielos, sino el amor verdadero de un Padre terrenal también. Así es que vamos a estar leyendo este hermoso pasaje con la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Eh, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué hermoso pasaje, qué bello pasaje, ¿verdad? Donde usted y yo podemos ver un cuadro, ¿verdad? Hablando acerca de un padre terrenal, ¿verdad? Y dos hijos, dice que tenía dos hijos. Y dice que el pequeño, ¿verdad? Que habla del hijo menor, ¿verdad? Se le acerca al padre, ¿verdad? Eh, y le dice: dame, ¿verdad? La herencia que a mí me corresponde. Sabemos que en los tiempos, ¿verdad? Bueno, y hasta ahora, sabemos que las herencias se repartían, ¿verdad? Después de que haya un testamento, después de que alguien hubiera fallecido. Pero este niño estaba rompiendo con muchas reglas, ¿verdad? Este joven, como quizás usted y yo lo hacemos o lo hicimos como hijos. Pero aquí vemos a un padre tan amoroso que, a pesar de que este hijo le pide, ¿verdad? La herencia, ¿verdad? Porque sabe que usted y yo como hijos amados, somos herederos, dice la palabra del Señor, y coherederos en Cristo Jesús. A nosotros nos corresponde una herencia. Y este hijo sabía que a él le correspondía algo de parte de su padre. Y como vemos, este padre, ¿verdad? Era un padre tan amoroso que él, ¿verdad? Dejó, ¿verdad? Que su hijo hiciera, ¿verdad? Lo que su voluntad deseaba. Amén. Quizás muchas veces como jóvenes, como hijos, cuando estamos, ¿verdad? Bajo, ¿verdad? La responsabilidad de los padres, muchas veces quizás nos sentimos yo qué sé, confrontados, o hay etapas en las que como jóvenes no entendemos muchas cosas y quizás nos sentimos quizás como atrapados, ¿verdad? En nuestra casa y queremos salir libres, ¿verdad? Queremos ir a experimentar lo que hay allá afuera. Y este padre deja ir a su hijo. Mire tan lindo y tan maravilloso el amor de un padre. Y aquí el Señor, ¿verdad? Explica esta parábola a sus discípulos, comparando el amor de Dios como la de un padre terrenal. Es un amor tan incondicional, es un amor tan genuino. Y Él les empieza a explicar, ¿verdad? Esta parábola, donde les explica, ¿verdad? Que este padre tenía dos hijos y uno de ellos se le va de la casa. Se le va de la casa y dice que el padre ciertamente le dio la parte que a él le correspondía como hijo, como heredero, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Este joven tan inexperto, ¿verdad? Este joven que salió, ¿verdad? A una provincia, dice que este joven se alejó de su padre, se alejó de su casa. Sabe que este joven no se había dado cuenta que lo tenía todo en su casa. Hay un dicho muy conocido que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Muchas veces nos quejamos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque vemos que cierto, ¿verdad? Cierto amigo, cierto familiar, cierta persona tiene, ¿verdad? Quizás posesiones, quizás empezamos a ver las bendiciones, ¿verdad? De
otras personas, bendiciones ajenas, y muchas veces no nos fijamos en lo que como hijos de Dios tenemos, ¿verdad? Usted y yo como hijos de Dios no tenemos nada que desear de lo que hay allá afuera. Usted y yo como hijos de Dios no tenemos nada que, como dijo alguien, nada que envidiarle a los demás. Porque dice que si usted y yo somos hijos de Dios, usted y yo lo tenemos todo. Acuérdese el versículo de Salmo 23:1. Dice, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice, me librará, dice, me confortará. Y usted y yo podemos leer el Salmo 23 y son promesas para nosotros los hijos de Dios. Y por qué no mencionar también el Salmo 91, que habla acerca de la cobertura de los hijos de Dios, que usted y yo no tendremos, amados, alguna necesidad si estamos bajo la cobertura de Dios. Entonces, usted y yo, ¿será que tendremos que tener envidia, verdad, de los que están allá afuera? ¿O podremos tener, verdad, como algo de decir, de desear lo que está allá afuera? No, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y podemos ver este contraste, este pasaje con nuestra vida también, que en Dios lo tenemos todo, pero muchas veces los deseos de la vida, la vanagloria de los ojos, los deseos de nuestra carne quieren, ¿verdad? Eh, Irse, ¿verdad? Y desviarnos de la casa de Dios, desviarnos de la casa de nuestro Padre, como este hijo se quiso desviar, él quiso experimentar la vida de allá afuera, la vida sin Cristo, la vida sin la cobertura de su Padre, porque prácticamente él estaba quedando, ¿verdad? Sin la responsabilidad de su Padre, porque usted y yo como hijos, mientras estemos bajo la responsabilidad de nuestros padres, estamos viviendo en casa, usted y yo tendremos alimento, tendremos vestuario, tendremos un techo donde dormir, cobijitas calientes para dormir, tenemos todo, ¿verdad? Pero el día que decidimos, ¿verdad?, salirnos de casa, automáticamente papá y mamá ya no tienen la responsabilidad, ya no van a poder, ¿verdad?, cumplir con la responsabilidad de nuestras vidas. Y así mismo sucedió con este joven. Así mismo puede suceder con usted y conmigo si nos apartamos de Dios. Mire hasta qué punto llegó este joven, hasta qué punto Dios lo llevó, porque sabe que Dios es tan lindo, es tan caballeroso, que Él no obliga a nadie. Dice ahí en Juan que aquel que quiera ser mi discípulo, dice la palabra del Señor, tome su cruz cada día, dice, y sígame. O sea, esto nos deja el Señor como una elección, una decisión personal, que si usted y yo queremos seguirle, el Señor más que feliz, ¿verdad? Y si usted y yo decimos, no, ¿sabes qué, Señor? Como dijo Pedro en un momento, Señor, tu palabra es muy dura, ¿quién la soportará? Y el Señor les dice a él y a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, podemos seguir meditando en este pasaje donde este hijo se va, mire, se va lejos. Se fue lejos a una provincia. Yo no sé, quizás él ya tenía en mente a qué provincia ir. Quizás esa provincia se miraba bien a los ojos, ¿verdad?, antojable, donde él se la podía pasar bien, donde quizás dijo, ahí podré experimentar muchas cosas que aquí mi padre me las prohíbe y yo quiero ir. Y fue, porque el Señor, o sea, el Señor es caballeroso. Si usted y yo decidimos ya no seguir sirviéndole, el Señor nos deja ir. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado libre albedrío. A usted y a mí nos ha dado, ¿verdad?, la potestad de elección, de poder decir sí o decir no, de poder decir
yo quiero seguir a Cristo y el decir, yo no quiero seguir a Cristo. El decir, yo quiero servir a Dios y el usted decir, yo no quiero servir a Dios. Hay dos elecciones. Hay un camino ancho y hay un camino angosto. Está la vida eterna en Cristo Jesús y está la muerte eterna. Entonces, es una elección. Como seres humanos podemos elegir. El Señor nos da esa capacidad. Y este hijo eligió, dijo, yo quiero irme de mi casa. Y el padre le dijo, ok, ¿te quieres ir? Aquí están tus bienes. Y de verdad que hasta ahí quedó la responsabilidad como padre. Entonces sigamos viendo, dice que después de muchos días, dice, juntándolo todo, o sea, juntó todo lo que tenía. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, dice, a una provincia apartada, o sea que se fue lo más lejos posible. Como muchas veces quizás se nos viene a nuestra mente, quisiera irme a un lugar donde nadie me conozca y hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y así hizo este joven. Y ahí dice, desperdició sus bienes. Desperdició sus bienes, dice, viviendo perdidamente. O sea, aquí habla de un libertinaje total. Él dice que vivió perdidamente. Yo no sé si este joven empezó, ¿verdad? Vamos a ponerlo en este tiempo, ¿verdad? Experimentar quizás drogas, quizás algún vicio, y a nuestra mente pueden venir muchas cosas, ¿verdad? Porque el mundo ofrece, sabe que al mundo, a los jóvenes de este tiempo, el mundo les ofrece toda esa vida de perdición en charola de plata. Y este joven dice que desperdició sus bienes, dice, viviendo perdidamente. O sea, este joven llevó una vida descontrolada. Él no tenía reglas, él no tenía un padre que lo corrigiera, él no tenía, ¿verdad?, el consejo, la guianza de su padre, de su madre. Estaba completamente, ¿verdad?, perdido este joven. Y mire, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, malgastó él, mire, según él, ¿verdad?, estaba viviendo, como dijo alguien, o como muchos repiten, yo vivo la vida como a mí se me antoja. O yo vivo la vida porque es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Muchas veces tomamos esa posesión. Y sabe que nuestra vida a usted y a mí no nos pertenece, porque si el Señor quisiera, como dice la palabra del Señor, si Él quisiera exterminar a la humanidad ahorita mismo, Él lo puede hacer. Porque dice que nuestra vida está en sus manos. Usted y yo no somos dueños de nuestra vida. Dice, es que este templo que usted ve, o usted que está ahí escuchando, usted, o sea, puede palpar su cuerpo, este cuerpo. Dice que es templo y morada del Espíritu Santo. O sea que es un lugar donde habita el Espíritu Santo. Entonces, este joven totalmente se desenfrenó, ¿verdad? Se fue lejos de su padre, según él, a disfrutar la vida. Pero, mire, la consecuencia de apartarnos de Dios, las consecuencias de apartarnos de la cobertura de nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia. Y dice que comenzó a faltarle ¿qué? Todo. A faltarle dinero porque ya lo había malgastado, le empezó a faltar el alimento porque ya no había, ¿verdad?, con qué comprarlo. Y dice, mire, hasta qué extremo, hasta acá, hasta dónde llegó este muchacho, dice,
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice, le envió a su hacienda para que apacentase. Mire, wow, yo de verdad que cuando yo escuché este pasaje por primera vez, yo digo, ¿hasta dónde nos lleva la desobediencia? ¿Hasta dónde nos lleva la irreverencia a Dios? ¿Hasta dónde nos lleva nuestro ego, nuestra altivez, esa desobediencia de nosotros como hijos de Dios? ¿Hasta dónde? Y el Señor sabe que Él permite muchas circunstancias en nuestras vidas y muchas veces decimos, es que en la vida me va de mal en peor, y si usted y yo volteamos atrás y hacemos un recuento, ¿realmente estamos honrando a Dios? O hablando terrenalmente, ¿realmente estamos honrando a nuestros padres o los estamos deshonrando? ¿Estamos honrando a nuestra madre? Este muchacho deshonró a su padre pidiéndole su heredad antes de tiempo. Quizás ni siquiera había un testamento listo para repartir una heredad. Y él dijo, dame mi herencia, dame lo que a mí me corresponde, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle, o sea, pongámoslo así, ¿verdad? Yo tengo 3 hijas y que venga una de ellas y me diga, dame mi herencia. O sea, eso ha de doler, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está deshonrando nuestra vida como padre, ¿verdad? Porque las herencias se reparten hasta el día que el padre muere y se expide un testamento, ¿verdad? Y entonces, este muchacho, ¿hasta dónde llegó? Queremos llegar usted y yo hasta esa condición de tenerlo todo en casa, de disfrutar de todas las bendiciones, ¿verdad? Que tenemos cuando estamos bajo la cobertura de Dios, e irnos a un lugar desconocido y a ir a apacentar cerdos. Usted sabe que es apacentar cerdos, es cuidar a los cerdos, darles de comer a los cerdos. Y sabe que este pasaje se lo comparto el día de hoy porque lo meditábamos con una de mis hijas y yo le explicaba y le decía, ¿verdad? Que estar con cerdos es estar totalmente en el fango. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía la experiencia, porque mi madrecita, ¿verdad? Ella tenía cerditos en casa, en el ranchito. Y cuando usted y yo les dábamos de comer a los cerdos en veces movían la cabeza y a usted la salpicaban de la suciedad, de los desechos de los cerdos. Y usted salía de ese lugar oliendo a cerdo, así, literalmente. Entonces nos poníamos a meditar con una de mis hijas y le decía, mire, le decía yo, ¿hasta qué punto llegamos como hijos desobedientes? Porque yo le explicaba a una de ellas, en casa lo tenemos todo, pero muchas veces hay reglas que debemos de seguir y con el Señor es lo mismo, con Dios es lo mismo. Su palabra nos deja, ¿verdad?, lineamientos que como seres humanos debemos de seguir, pero a nosotros no nos gustan las reglas. Y yo le explicaba a ella, muchas veces a ti no te van a gustar las reglas, pero el bien es para ti. Y de esa manera nos habla el Señor a usted y a mí en esta hermosa tarde. Este joven dice que empezó a trabajar en una provincia, en un lugar. Se acercó a alguien, ¿verdad? Quizás vio a esa persona, ¿verdad? Que quizás era rico, ¿verdad? Dijo, bueno, me iré con él, le pediré trabajo. Pero que como era un joven inexperto, me imagino que cuando le preguntaron qué sabes hacer, ¿verdad? Me imagino que le dijo, pues nada, no sé hacer nada. Y el trabajito que le tenían a él preparado era darle comida a los cerdos. Cuando en casa era el hijo del patrón. Imagínese, hasta eso llegó en la mente de él. Mire el siguiente versículo que dice. Dice,
a 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea, que él se acordó, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Wow, mire el extremo, mire hasta qué punto había llegado este joven. Que de verdad que esto es para que usted y yo reflexionemos, que separados de Dios nada podemos hacer. Separados de nuestro Padre que está en los cielos, usted y yo no somos nada. Y si nos separamos de Él, mire hasta qué punto vamos a llegar a desear comida de cerdos. Eso es bien duro escuchar, que un joven que lo tuvo todo, que un hijo de Dios que lo tiene todo ahora y está pensando alejarse de sus caminos, está pensando irse mejor porque, ay, no, es que mucha religión, mucho de todo y a veces empezamos a renegar de la vida que tenemos y no vemos que somos tan bendecidos. Este joven hasta qué punto llegó. Él deseaba comer esa comida de los cerdos, pero dice que nadie le daba. Y entonces se acordó que en su casa había muchos jornaleros, la cual él estaba siendo un jornalero en ese momento. Y me imagino que el patrón que tenía no era un buen patrón, porque él se acordó que su padre era un padre amoroso, un padre eh, que él, ¿verdad?, daba a manos llenas a sus jornaleros. Se acordó que su padre tenía muchos jornaleros y que esos jornaleros eran alimentados. Y él en ese momento estaba pasando por, ¿verdad? Decía que tenía tanta hambre, deseaba comer. Yo no sé cuántos días llevaba sin comer este joven. Y lo que quería era comer esa comida de los cerdos. Se acordó que en casa lo tenía todo. Ahí empezó a valorar verdaderamente lo que él tenía. Y muchas veces nos sucede a nosotros como hijos de Dios. Empezamos a valorar muchas cosas que quizás alejándonos de Dios lo perdimos todo. Sabe que yo he conocido personas que han servido en la casa de Dios, le han cantado a Dios, tienen un talento espectacular, han predicado la palabra del Señor, el Señor los usaba maravillosamente, eran instrumentos, pero ¿sabe qué empezaron a escuchar? A escuchar voces que les decía: ¿qué estás haciendo ahí? Estás perdiendo tu tiempo, mira, puedes irte, puedes empezar a hacer. Y mira, el mundo nos ofrece muchas distracciones y más en este siglo XXI, en esta era, ¿verdad?, donde la tecnología prácticamente está llegando a un punto, ¿verdad?, que el ser humano, wow, nos quedamos, ¿verdad?, sorprendidos con tanta tecnología. Y esto es bíblico, la tecnología, la palabra del Señor, mire cuántos años, cuántos siglos. La palabra ya lo había escrito, ya lo había dicho, la boca de Dios lo había dicho. En los últimos tiempos la tecnología aumentará en gran manera. Y estamos viendo los tiempos. Y el ser humano está siendo seducido por muchas cosas que el mundo ofrece. Tengamos cuidado, ¿no?, que no nos pase lo que le pasó a este hijo pródigo, donde empezamos a ver, ¿verdad?, los placeres, los deseos, y empezamos a menospreciar ese talento que el Señor nos ha dado. Empezamos a menospreciar la palabra de Dios, empezamos a menospreciar las bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Sabe que las bendiciones que a usted y a mí el Señor nos da, nunca nadie los podrá comprar? El dinero jamás podrá comprar ese gozo
esa tranquilidad que usted y yo tenemos en los caminos de Dios, esa alegría, ¿verdad? Esa felicidad solamente Dios nos lo puede dar, donde usted y yo, ¿verdad? Nos sentimos en paz, ¿verdad? Con nosotros mismos, en paz con la gente que nos rodea. O sea, todo eso, nadie puede comprarlo con el dinero. La familia que el Señor nos ha dado, quizás, ¿verdad? No tengamos grandes riquezas, grandes lujos, pero si usted y yo tenemos una familia unida, lo tenemos todo, porque sabe cuántas familias están siendo destruidas, ¿verdad? Cuántas familias están siendo destruidas por los afanes de este mundo, por el dinero, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios usted ha visto, verdad, que exponen su matrimonio en las redes sociales y al final terminan dividiéndose como familia? Y en realidad muchas veces usted y yo vemos cosas en las redes sociales que nos impactan a lo mejor, pero muchas veces todo eso es pura actuación, pura mentira del enemigo. Y muchas veces usted y yo queremos ser como esas personas y decir, wow, yo quiero ser como ellos. Tienen un matrimonio tan bonito, pero ¿qué pasa detrás de cámaras? Entonces aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos. Aprendamos a valorar, sea poco, sea mucho, lo que el Señor a usted y a mí nos ha dado. Aprendamos a ser agradecidos. Este joven no se había fijado lo bendecido que era, pero cuando empezó a experimentar la escasez, cuando empezó a experimentar, ¿verdad? Su vida totalmente en el fango, en esa oscuridad, en ese lodo cenagoso, él pudo valorar lo que tenía en casa y dijo, mire qué hermoso, esto es lo más hermoso y lo más precioso que usted y yo podemos hacer. Sabe que aunque usted y yo nos alejemos de Dios, y aunque eso a usted y a mí no nos da, ¿verdad? La libertad de decir, oh, entonces si me voy y luego regreso, el Señor me va a perdonar. Claro que sí, pero el Señor conoce tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo con malicia, y el Señor tratará contigo conforme a tu corazón. Entonces dice que él empezó a desear la comida de los cerdos y se acordó que en su casa lo tenía todo. Y mire qué dijo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mire, él deseaba ya no ser, quizás, ya no ir y tomar la posesión de un hijo. Él dijo, yo no exijo decirle a mi padre, Padre, dame lo que yo tenía antes, la comodidad que tenía antes. Él solamente quería llegar a casa y ser uno de los jornaleros de su padre. Mire qué hermoso. Él lo tenía todo en casa. Tenía un padre, mire, a mí, cuando yo leo este pasaje, a mi mente viene un padre tan amoroso, un padre tan justo, porque sabe que hay muchas personas que tienen a su mando un grupo de, ¿verdad?, de trabajadores que quizás los explotan, los tratan mal, pero él podía ver la diferencia entre el patrón que él tuvo y el patrón que era su padre. Dice que a sus jornaleros no les hacía falta nada, que ellos tenían en abundancia, y él dijo, yo quiero ser uno de los jornaleros de mi padre. Él solo quería regresar y ser uno de los jornaleros de su padre. Mire qué hermoso. Entonces dice que se fue, regresó, y mire qué lindo. Dice que aún él estaba lejos o sea, a poca distancia, o sea, hablando de distancia de su casa, ¿verdad? Él pudo ver a su padre y su padre lo pudo ver a él. ¿Por qué?
porque Dios siempre está esperándonos a usted y a mí, siempre, todos los días. Él está esperando que sus hijos regresen a Él. Dice que el padre estaba ahí esperando a su hijo. Yo no sé cuánto tiempo él se fue de su casa, pero no hubo un solo día en que su padre lo esperara fuera de su casa. Mire el amor tan incondicional del Padre que usted y yo tenemos. Él nos espera cada día. Usted que quizás se ha alejado de los caminos de Dios, el Señor lo está esperando que regrese a los brazos de Él. Y qué hermoso este pasaje que nos enseña que este padre dice que corrió a su hijo y lo abrazó y fue movido a misericordia. Así es el amor de Dios para con sus hijos. Y dice que mandó a uno de sus siervos, o sea, este padre tenía personas que estaban a su servicio. Dice que llamó a uno de los que estaban ahí cerca y le dijo: traedme la mejor ropa. Wow, qué hermoso. Tráiganme la mejor ropa para mi hijo. Dice que le trajeron ropa. Yo no sé si iba con la ropa toda andrajosa, iba quizás hasta sin zapatos, porque dice que vayan y tráiganme calzado para mi hijo. Así podremos terminar usted y yo sin la cobertura de Dios. Totalmente, de verdad que andrajosos, sin zapatos, sin nada. Y dice que le dijo: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabe que esta fiesta sucede allá en los cielos cuando dice que un hijo de Dios se arrepiente? Cuando un hijo regresa a casa, cuando un hijo regresa con un corazón humillado delante de Dios, dice que sus ángeles hacen fiesta en los cielos cuando un hijo regresa a casa. Usted y yo no podemos contemplar esa fiesta. Quizás a nuestro alrededor, ¿verdad? Nos dice: ay, este ya se hizo cristiano, este ya se hizo. Es que hay tantos subtítulos que a nosotros nos dan como hijos de Dios. Ay, aleluya. Ay, y nos ponen un montón de sobrenombres. Pero no importa, porque recuerde que allá en los cielos hay fiesta. Allá en los cielos hacen fiesta cuando un hijo regresa a casa. Hay fiesta en los cielos cuando un ser humano confiesa que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. En los cielos dice que hacen una gran fiesta. Mire qué hermoso el saber que cuando usted y yo nos arrepentimos de todo corazón, después de haber tocado fondo como este hijo, y regresó, ¿verdad? Él no regresó ¿verdad?, a imponer sus reglas. Él no dijo: yo voy a regresar con mi papá, él me tiene que recibir, como quiera soy su hijo. No, él totalmente humillado. Él dijo: he pecado primero contra Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. O sea que si usted y yo deshonramos a padre y a madre, puede que nuestro ¿verdad?, nuestro tiempo en esta tierra sea breve, sea corta. Pero dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, primero, para que te vaya bien, y segundo, para que tengas larga vida. Entonces, este pasaje a usted y a mí nos deja un mensaje tan maravilloso, que separados de Dios totalmente, vamos a vivir sin su protección. Separados de Dios, usted y yo no vamos a hacer nada, no somos nada. Pero si usted y yo nos arrepentimos de todo corazón, como este hijo, él dijo: yo no quiero ser más, no quiero ir y poner mis reglas, yo quiero solamente ir a casa y ser uno más de los jornaleros de mi padre.
O sea, él quería estar al servicio de su padre. Mire, qué hermoso mensaje la que el Señor nos trae en esta hermosa tarde. Y es para que usted y yo meditemos y veamos lo que a usted y a mí nos rodee. Ve lo que está alrededor de usted. Vea lo que usted tiene. Mucha gente quisiera estar en la posesión donde usted y yo estamos. Mucha gente desearía la vida que usted y yo tenemos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos desenfocamos de lo que el Señor nos ha dado, nuestras bendiciones, y empezamos ¿verdad? A ver las bendiciones ajenas. Y eso nos aleja más y más de nuestra realidad, de lo que usted y yo tenemos. Bendiciones a Miriam Landy donde quiera que se encuentre. Es un pasaje tan maravilloso, tan bello, tan precioso. Yo me he gozado y sé que usted también. Y dice que hubo fiesta en aquella casa. Hay otra parte donde quizás este pasaje es tan hermoso que yo lo quisiera continuar la próxima semana. Hay otra parte donde habla de su hermano. Amén. Del hermano. Este muchacho tenía un hermano que a él no le agradó para nada que su hermano haya regresado. Mire qué duro, porque eran hermanos de carne, hermanos de sangre. Pero la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades que moran en las regiones celestes. Así es que vamos a dejarlo hasta acá. Si el Señor nos permite, continuaremos la próxima semana. A mí me encantó este pasaje, me encanta mucho hablar de este pasaje, donde habla primeramente, ¿verdad?, de cómo hijos fallamos, como seres humanos fallamos, porque muchas veces nos la creemos que todo lo podemos sin Dios. Creemos que todo lo podemos, ¿verdad?, sin que nadie, ¿verdad?, nos diga nada, ¿verdad?, hablando como hijos terrenales. Y es un llamado para cada uno de nosotros, a cada día a poder poder necesitar cada día, poder depender más cada día de Dios, porque en Él lo tenemos todo. Así es que vamos a dejarlo hasta acá. Sin antes, quiero agradecerle a usted que nos está viendo, nos está escuchando, y a todo el equipo de Sí Se Puede Radio, a todos aquellos que están detrás de esta programación, a todos aquellos, ¿verdad?, que en un momento les nació el corazón poder compartir, ¿verdad?, una palabra hermosa en la vida de cada uno de los seres, de todos aquellos que nos ven, de todas las personas. Dios los bendiga. Así es que Dios los guarde donde quiera que estén, a su familia, y que sigan siendo ese instrumento para poder extender la palabra del Señor, y que el Señor, ¿verdad?, haga lo que tenga que hacer. Dice la palabra del Señor que su palabra jamás regresará vacía. Así es que vamos a orar. Gracias, amado Señor, por esta hermosa oportunidad que nos da, Señor, de poder meditar en tu palabra, Señor amado. Bendito Dios, que esa palabra, Señor, haga efecto en nuestras vidas, Padre amado. Tu palabra declara, Señor, que tu palabra jamás regresará vacía, porque tú harás, Señor, ella hará lo que tú le has mandado hacer, Señor amado. Bendito Padre, gracias te damos por tu amor, por ese amor tan incondicional, ese amor genuino, Señor amado, que nos enseñas a través de este pasaje, de un amor, Padre Santo, que nos da libre albedrío, donde podemos elegir entre seguir y no seguirte, Señor amado, y poder ver, Señor, desde otra perspectiva, Señor, de lo que puede sucedernos, Señor, si nos alejamos de ti. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así es que Dios les bendiga donde quiera que estén, Dios les guarde. Y si Dios me lo permite, el próximo miércoles estaré nuevamente acompañándoles y compartiéndoles la palabra del Señor. En este día les acompañó Esmeralda García. Que tengan buena tarde. Bendiciones.